Hola a todos, bienvenidos de nuevo para dar continuidad al desarrollo de nuestros contenidos. En esta clase nos metemos ya de lleno al tema de factorización, siempre dentro de la sección de álgebra, ¿verdad? Todavía estamos dentro de álgebra. Nuestra clase anterior, para recordarles, fue sobre productos notables. Ya concluimos con eso, ahora nos toca la parte de factorización. Entonces estamos ubicados en la página 108 del libro de texto y el objetivo de esta clase es empezar a resolver los ejercicios de la página 118. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizando cada uno de los factores o los fundamentos teóricos que dan origen a la factorización de polinomios, casos básicos de factorización de polinomios y su aplicación práctica, ¿verdad? Que es donde se va a evaluar el nivel de aprendizaje que ustedes vayan teniendo sobre este tema. Entonces, damos inicio. Entonces, ubicándonos en la página que les indiqué anteriormente, podemos encontrar esta definición, ¿verdad? El proceso de factorización consiste en expresar un polinomio como un producto de factores, de modo que al multiplicarlos todos resulte el polinomio original. Es el proceso inverso a la aplicación de la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, y nos dice también la teoría que la factorización es una estrategia importante para resolver ecuaciones y simplificar expresiones algebraicas. Esto que subrayé son los puntos clave del tema de factorización. Entonces, ¿qué significa factorizar? Pensemos en aritmética por un momento, antes de meternos a álgebra. El número 20, esta es una cantidad aritmética. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes necesito que factoricen el número 20? Factorizar el número 20. Recordémonos un poquito de cuando estábamos viendo números naturales, el concepto de factores y múltiplos. Factorizar, ¿qué es? Entonces, encontrar los factores de 20. Dos o más números que multiplicados entre sí me den como resultado el número 20. Y esa factorización entonces sería, si yo multiplico 5 por 4, 5 por 4 es igual a 20. Entonces aquí estoy haciendo una factorización. Puedo decir que 20 es igual a 5 por 4. ¿Esa es la única forma de factorizar 20? No, porque tiene más factores. 2 y 10 son factores de 20. Entonces yo puedo decir que 20 es igual a 2 por 10. Es otro tipo de factorización. Este es el concepto de factorización. Entonces, si yo quiero factorizar una cantidad, encuentro dos cantidades que multiplicadas entre sí me den como resultado la cantidad original. Pueden ser dos o más, porque 4 todavía lo puedo factorizar. Entonces puedo decir que 20 es igual a 2 por 10. Entonces en este caso estoy haciendo una factorización diferente. Entonces aquí es donde me doy cuenta que para factorizar una expresión no hay una sola manera. Existen varios métodos o varios casos de factorización, ¿verdad? Y esto lo puedo hacer con cualquier cantidad numérica. Por ejemplo, el número 40. Si yo quiero saber cuántas formas de factorizarlo hay, me pongo a analizar sus factores. ¿Cuáles son los factores de 40? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20. ¿Sí? Estos son los factores de 40. Entonces, ¿de qué forma se puede factorizar el número 40? Puedo decir que 40 es igual a 5 por 8. Puedo decir que 40 es igual a 4 por 10. Puedo decir que 40 es igual a 2 por 20. Puedo decir que 40 es igual a 2 por 4 por 5. Puedo decir que 40 es igual a 2 por 2 por 2 por 5. ¿Sí? Todas estas son formas diferentes de factorizar 40. Entonces, este es el concepto de la factorización y este concepto lo vamos a trasladar a los polinomios.
¿sí? Entonces, yo puedo decir que un polinomio, factorizar un polinomio, es encontrar dos o más polinomios que al multiplicarlos entre sí me den como resultado el polinomio original. ¿Sí? Ese es el concepto de factorización, lo traslado de los números. Factorizar un número es encontrar dos números que multiplicados entre sí me den el número original. Entonces factorizar un polinomio es el resultado de encontrar otros dos polinomios que multiplicados entre sí me den como resultado el polinomio original. Este es el concepto de factorización dentro del álgebra y eso es lo que nosotros vamos a ir estudiando poco a poco. Hay diferentes casos de factorización. Factorizar un número es fácil porque solo se trata de conseguir los factores del número y se pueden ordenar de distintas maneras, pero factorizar un polinomio es un proceso un poco más complejo porque los polinomios tienen diferentes características que los números, ¿sí? Ya involucran números y variables también, o partes literales. Entonces, dependiendo de las características del polinomio, pueden existir muchas formas de factorizar y es ahí donde surgen los diferentes casos de factorización que obedecen al tipo de polinomio que se quiere factorizar. Entonces, nosotros vamos a tratar de comprender los casos más básicos de la factorización para que puedan ser aplicados a cualquier tipo de polinomio. Entonces empecemos por acá. Vean este ejemplo. Dice encontrar el máximo factor común entre estos tres monomios, 28b cuadrado, 14b cubo, 42b quinta. En primer lugar, ¿qué es un máximo factor común? Recordémonos un poquito de aritmética. Tenemos que hacer referencia a la aritmética para comprender mejor esto. Tengo tres cantidades, 20, 40 y 50. ¿Se recuerdan de este concepto? El MCD, máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Es el número más grande que es factor de estos tres. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Se recuerdan todo el procedimiento. Esto lo aprendimos en aritmética. Veo que todos tienen mitad, que es 10 acá, acá es 20, acá es 25. Veo que los primeros dos tienen mitad, pero el tercero ya no. Tercera, ninguno. Cuarta, el segundo, pero los otros dos no. Quinta, los tres tienen quinta. En este caso sería 2. Aquí sería 4 y aquí sería 5. Y aquí ya no puedo hacer nada porque ya no tienen nada en común los tres. Entonces, como estoy encontrando máximo común divisor, entonces el máximo común divisor entre estos tres números es 10. ¿Sí? Este concepto es el que nosotros lo vamos a trasladar al álgebra. Porque acá cuando estamos hablando de números hablamos de máximo común divisor. Pero cuando hablamos de polinomios, este mismo concepto se llama máximo factor común, ¿sí? Entre varios monomios, que es el número más grande que divide a los tres. Este es el concepto de máximo común divisor, el número más grande que divide a los tres. Entonces el máximo factor común es el monomio más grande que divide a los tres monomios que están acá. Y para eso debemos conocer también el concepto de división de monomios. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Factorizando también. 28 es el coeficiente. Si yo lo factorizo, me quedaría esto. Mitad 14, mitad 7 y séptima 1. Entonces, yo sé que 28 b al cuadrado es el resultado de multiplicar 2 por 7 por b, porque b está al cuadrado. 14, mitad 7, séptima 1. 14 b al cubo es igual a 2 por 7 por b por b por b. Y 42b a la quinta. 42 tiene mitad que es 21, este tiene tercera que es 7 y este tiene séptima que es 1. Entonces 42b a la quinta es igual a 2 por 3 por 7 y la b está pero 5 veces, 3, 4 y 5.
¿Cómo encuentro el máximo factor común? Entonces eso es lo que estoy buscando. Lo que se repite en los tres la mayor cantidad de veces, ¿sí? El 2 se repite en los tres términos, pero la mayor cantidad de veces es una, porque aquí solo está una vez. Entonces ese es el que tomo. El 7, ¿cuál es la mayor cantidad de veces que se repite? Es una vez nada más. Si hubieran 2 7 en cada uno, entonces se tomaría 2 veces, pero solo hay uno. Y la B, la mayor cantidad de veces que se repiten los tres es 2. No puedo tomar 3 veces ni 5 porque en este solo está 2 veces. Entonces estas 2 veces que están ahí son las que están acá y son las que están acá. Se repiten los tres. Entonces yo puedo decir que de estos tres el máximo factor común es 2 por 7 por b por b. Esto equivale a 14b al cuadrado. Esto entonces es el máximo factor común entre 28b cuadrado, 14b cubo y 42b15. Es básicamente muy parecido a lo que hago en aritmética, de encontrar el máximo común divisor, el número más grande que divida a los tres. Entonces el monomio más grande que divida a los tres monomios que están acá arriba es este, 14b al cuadrado, porque todos estos monomios se dividen exactamente por 14b al cuadrado. Entonces ese es el máximo factor común. Este se le llama máximo factor común, ¿sí? Y saber encontrar el máximo factor común me ayuda a factorizar polinomios. Por ejemplo, yo tengo este polinomio acá, 28x al cuadrado más 16x menos 8. El objetivo es factorizarlo, factorizar el polinomio. ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que seguir para factorizar un polinomio? Observar el polinomio, ¿sí? Observar qué características tiene. Entonces yo veo que este polinomio está compuesto por tres términos. Y esos tres términos pueden tener algo en común. Cuando tienen algo en común, a eso se le llama factor común. Significa que tienen características similares al polinomio anterior. Acá este 14b al cuadrado se le llama factor común de estos tres términos. Entonces, yo identifico si estos tres tienen algún factor común. Y puedo ver que entre 28, 16 y 8 hay un factor común, porque es posible encontrar un máximo común divisor entre los coeficientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese factor común entre los coeficientes? Es el MCD. Entre 28, 16 y 8, ¿cuál es el MCD? Es 4. Es el número más grande que divide a los tres. Entonces lo que estoy haciendo acá es lo mismo que hice de este lado, solo que aquí lo hice de esta forma, paso por paso, solo que aquí me estoy ahorrando todo este proceso y estoy solo sacando el MCD entre los coeficientes. ¿Entre las letras hay algún factor común? No, porque aquí hay X también, pero este no tiene letra. Entonces las letras no pueden ser factor común. El único factor común entonces es este, 4. Factorizar un polinomio entonces, ¿qué significa? Extraer el factor común, que en este caso es el monomio factor común, porque 4 es un monomio. Se pone afuera de un paréntesis y adentro se pone la división de cada uno de los términos del polinomio entre el monomio factor común. Entonces yo digo, ¿cuánto es 28x al cuadrado dividido 4? 7x al cuadrado. El signo que sigue es más. 16x dividido 4 es 4x. El signo que sigue es menos. 8 dividido 4 es 2. ¿Sí? Entonces aquí
hice una factorización, ¿sí? Y a esta factorización se le llama factor común monomio, porque el factor común es un monomio. Si yo multiplico este monomio por todos los términos del polinomio que está dentro del paréntesis, obtengo como resultado el polinomio original. Por eso es que a esto se le llama factorización. Entonces, en el anterior caso sucede lo mismo. Si yo quisiera hacer una factorización, por ejemplo, aquí el polinomio sería 28b cuadrado más 14b cubo más 42b quinta. 28b cuadrado más, ¿qué dijimos? 14b cubo más 42b quinta. Si queremos factorizar esto, extraemos el monomio factor común. ¿Y cuál es el monomio factor común? Es el que encontramos acá, 14b cuadrado. Entonces, este se coloca afuera de un paréntesis. Y adentro del paréntesis la división entre cada uno de los términos entre el monomio factor común. 28b cuadrado dividido 14b cuadrado me da 2. Más 14b cubo dividido 14b cuadrado me da b. Porque el 14 se elimina, solo me queda b, porque se restan los exponentes. 42b a la quinta dividido 14b al cuadrado, 42 dividido 14 es igual a 3. b a la quinta dividido b al cuadrado es igual a b al cubo. ¿Sí? Entonces esta sería la factorización de esta expresión algebraica, extrayendo un factor común monomio, porque el factor común a los tres términos es un monomio. Entonces, en algunos casos, el monomio factor común va a estar compuesto del coeficiente y parte literal. En otros casos puede que solo tenga coeficiente y en otros casos puede que solo tenga parte literal. Por ejemplo, acá dice factorizar el polinomio 17x a la quinta y al cubo menos xy al cuadrado más 34y al cuadrado. Me doy cuenta que entre los coeficientes no existe el MCD, porque los coeficientes son 17, 1 y 34. Aquí no hay MCD. No hay MCD. Entonces, no se puede factorizar con coeficientes, pero las letras o la parte literal sí tienen factor común. Entre x quinta, y cubo, la otra es xy al cuadrado y la otra es y al cuadrado. ¿Cuál es el factor común? Y con su exponente más pequeño. X no puede ser factor común porque se repite acá, acá, pero no está acá. La única que se repite en los tres es y el exponente, y se pone siempre el exponente más pequeño, que en este caso es y al cuadrado. Eso significa entonces que el monomio factor común es y al cuadrado. Y adentro del paréntesis pongo la división de cada uno de los términos del polinomio, que es el que tengo acá arriba, entre el monomio factor común. Entonces digo, ¿cuánto es? 17x a la quinta y cubo dividido y al cuadrado. Me queda 17x a la quinta, se copia. Ahora y cubo dividido y cuadrado, quedaría solo y. El signo que sigue es menos. Xy al cuadrado dividido y al cuadrado, me queda solo x, porque la y al cuadrado se anula con y al cuadrado. Siguiente signo es más. 34y al cuadrado dividido y al cuadrado, me queda solo 34 porque el y al cuadrado también se anula. ¿Sí? Entonces, esta es una factorización utilizando el factor común monomio. Este es el caso básico de factorización, el primero. En el álgebra de Baldor este es el primer caso que van a encontrar porque es el más básico. Y a partir de acá es que se originan los demás. Entonces a esto se le llama factor común monomio porque el factor común a todos los términos del polinomio es un monomio. Ahora vean estos polinomios. Si yo quiero factorizar estos polinomios, ¿qué hago? La factorización lleva un proceso. Muchas veces cuando se nos presenta un examen de matemáticas de álgebra,
Normalmente nos piden factorizar, pero no nos dicen cuál caso se tiene que utilizar para factorizar. Nunca en un examen nos van a decir cuál es el caso que se tiene que usar para factorizar un polinomio. Eso lo tenemos que deducir. Pero no es tan complicado. Se trata de llevar un orden. El caso básico es el caso factor común monomio. Entonces nosotros siempre tenemos que empezar por acá. Cualquier polinomio que se nos presente, nosotros tenemos que ver si se puede factorizar con este caso. Y veo que las características que tienen estos polinomios no me permiten, porque hay paréntesis que no me dejan los términos independientes. Entonces aquí no puede utilizarse el caso factor común monomio. ¿Qué puedo observar acá? Esto que está acá es un término, un solo término. Si no existiera ese paréntesis, entonces serían dos términos. Pero ese paréntesis lo convierte en un solo término porque acá hay una multiplicación. Y este de este lado también es un solo término. Entonces esta expresión algebraica consta de dos términos. 3a por a cuadrado menos 3 es uno de ellos y 10 por a cuadrado menos 3 es el otro. Pero me doy cuenta que estos dos términos tienen algo en común. Y lo que tienen en común es esto, a cuadrado menos 3, que en realidad es un binomio. A cuadrado menos 3 es un binomio. Entonces, como se repiten los dos términos, a eso se le llama factor común. Pero como el factor común ya no es un monomio, sino que es una expresión algebraica de más términos, entonces a esto se le llama factor común polinomio. ¿Sí? Este es un factor común polinomio. ¿Y cuál es el factor común polinomio? Esta expresión, a al cuadrado menos 3, porque es lo que se repite. Entonces esto se deja fuera del paréntesis y en el otro paréntesis que se queda, la división de cada uno de los términos entre el factor común polinomio. En este caso, si yo tengo 3a por a al cuadrado menos 3 y lo divido entre a al cuadrado menos 3, ¿qué me queda? Pues estas dos se eliminan y solo me queda 3a. Ese es el primer término. Y del otro lado, si yo divido 10 por a cuadrado menos 3 entre a cuadrado menos 3, nuevamente elimino estas y solo me queda 10. Con el signo que está acá en medio, que es más. Entonces sería más 10. Entonces el resultado de la factorización acá es este. Al cuadrado menos 3 por 3a más 10. Si yo multiplico estos dos binomios, mi respuesta va a ser el polinomio original. Entonces a esto, como el factor común fue un polinomio, se le llama factor común polinomio. Y ese mismo principio se aplica al siguiente polinomio, este que está acá. En primer lugar, cuando estoy factorizando, veo si es posible extraerle un factor común monomio. Esos son los pasos que me tengo que ir aprendiendo. Pero me doy cuenta que por las características no es posible. Entonces voy al siguiente caso, factor común polinomio, y veo que por las características sí es posible, porque estos son dos términos y tienen en común este término que está acá, x menos y. Entonces ese es el factor común polinomio. Y dentro del otro paréntesis va los términos que están a la par. Ya no voy a hacer la operación que hice de este lado porque esto es solo para explicar el principio. Pero en realidad se tiene que poner del otro lado del paréntesis los términos que acompañan al factor común con su signo. Que en este caso sería 5x más y. Y el otro sería menos 5x. Entonces aquí me doy cuenta que tengo que hacer una operación extra porque en el segundo paréntesis me quedan términos semejantes. 5x y menos 5x son términos semejantes y por la ley de signos se vuelve 0. Entonces en realidad el polinomio ya factorizado me quedaría como x menos y multiplicado por y. Entonces esta sería mi factorización utilizando el factor común polinomio.
Veamos estos polinomios ahora. A cubo menos 4a cuadrado más 2a menos 8. ¿Qué puedo observar ahí? Quiero factorizarlos. Lo primero que hago es ver si es posible extraer un factor común monomio. Y me doy cuenta que aquí no hay en este término porque a se repite en los primeros tres pero no hasta el final. Y entre 1, 4, 2 y 8 no hay MCD. No es posible con factor común monomio. ¿Qué sigue después? Factor común polinomio. ¿Es posible factorizarlo? Así como aparece el polinomio de forma original, no, porque no hay signos de agrupación. Entonces, ¿qué hago? Si ninguno de estos dos me funciona, paso al siguiente caso de factorización. Pero ¿cuál sería ese siguiente caso de factorización? Aquí yo tengo que aprender a identificar estrategia que puedo utilizar para factorizar esto. Puedo combinar estos dos, a cubo más 2a, y dejarlos dentro de un paréntesis. Y este menos 4a menos 4a al cuadrado menos 8 los puedo dejar dentro de otro paréntesis. ¿Sí? Pero a eso le puedo cambiar el signo. Aquí tengo que ser un poquito estratégico, digamos, con esto, utilizando un poco de aritmética. Como los dos son negativos, yo los quiero positivos para hacerlo más fácil, pongo el signo menos afuera del paréntesis. Ya queda, adentro me quedan signos contrarios. Entonces yo sé que el signo menos en realidad le cambia el signo a lo que está dentro. Entonces fue un pequeño truco aritmético que hice ahí para convertirlos en positivos. Entonces me doy cuenta que ya agrupándolos de esa forma, ya se pueden factorizar, independientemente con factor común monomio. Entre a al cubo y 2a hay un factor común monomio, que es a. Y al factorizar me queda a cubo dividido a, sería a al cuadrado, más 2a dividido a sería 2. Después hay un signo menos. Y entre estos dos, 4a cuadrado y 8, también hay un factor común, que es 4. Es un factor común monomio. Y al factorizar me queda a cuadrado más 2, porque 8 dividido 4 es 2. Vean lo que hice. Y ahora en este polinomio me doy cuenta que ya cumple, ya se parece más al anterior, a estos que están acá. Se parece a esto. Entonces veo que estos son dos términos que tienen en común esto. Un factor común polinomio. Entonces extraigo ese factor como un polinomio y en el otro paréntesis me queda a menos 4, que son los términos que acompañan. Entonces vean qué pasó con esa factorización. Combiné estos dos casos, pero para poder combinar estos dos casos primero tuve que colocar unos paréntesis de forma estratégica. Tuve que agrupar términos. Entonces a esto se le llama factor común por agrupación de términos, que es otro caso de factorización. ¿Sí? Yo agrupo los términos y utilizo los dos casos anteriores de forma simultánea para poder resolverlo. Y eso mismo lo puedo aplicar al otro polinomio que está acá, porque veo de inicio que no tiene factor común monomio, porque entre 1, 1, 4 y 4 no hay MCD. Y las letras, la R se repite en tres términos, pero no en uno, y la S igual, está en dos términos, pero no en los otros dos. Los agrupo entonces. ¿Cómo los agrupo? De manera más fácil. No hay solo una forma de agrupar los términos, ¿verdad? Puedo agrupar este R cuadrado con este 4R. Y puedo agrupar este RS con este menos 4S. Puedo ver si me funciona así. Factorizo, entonces acá veo que hay un factor común monomio que es R, entonces me quedaría acá R menos 4. Y del otro lado hay otro factor común que es S, y adentro me quedaría R menos 4. ¿Sí? Entonces este signo de acá es más, ¿verdad?
Entonces el factor común polinomio es r menos 4 multiplicado por r más s. ¿Sí? Factor común por agrupación de términos. ¿Qué pasa si no hubiera agrupado esos? Quería agrupar otros. Por ejemplo, dejar solo el r cuadrado más rs. Y agrupar el menos 4r con menos 4s. Entonces aquí utilizo la estrategia que utilicé anteriormente para dejar los positivos. Con un signo menos acá afuera y acá 4r más 4s. Puedo factorizar acá el r y acá me quedaría r más s. Y del otro lado puedo factorizar menos el 4, también me quedaría r más s. Entonces aquí el factor común es r más s y en el otro paréntesis me queda r menos 4. Que básicamente es la misma respuesta que en la anterior, solo que aparecen los términos en diferente posición, ¿verdad? Pero eso no importa porque son los mismos términos y la ley conmutativa nos dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces es la misma respuesta sin importar cómo los agrupemos. Pero lo importante acá es que ya llevamos 3 casos de factorización: factor común monomio, factor común polinomio y ahora factor común por agrupación de términos. Vamos a continuar. Aquí estamos ubicados ya en el siguiente caso. El objetivo es factorizar estos polinomios. ¿Sí? 16y cuadrado menos 9z cuadrado. Paso número 1, ver si se pueden factorizar con factor común monomio. No tienen factor común monomio. Factor común polinomio, tampoco. Factor común por agrupación de términos, menos, porque solo hay 2 términos, no los puedo agrupar. Entonces paso al siguiente caso, identificar. Antes de seguir acá, hago este paréntesis. Vean estos términos algebraicos: 25x cuadrado, 4y a la 10, 49 a la sexta. Se dice que estos términos son cuadrados perfectos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tienen raíz cuadrada exacta. 25x al cuadrado, por las leyes de los radicales, se recuerdan en radicación de polinomios, se le extrae la raíz a cada uno de los términos. Entonces 25x cuadrado es igual a 5x. Es un número exacto. Como la raíz cuadrada es un número exacto, se dice que el número es cuadrado perfecto, que el término es cuadrado perfecto. Si yo quiero extraer la raíz cuadrada a 4y a la 10, esto me da como resultado 2y a la 5. ¿Sí? Una cantidad exacta, porque también, por lo tanto 4y a la 10 es término cuadrado perfecto. Si yo quiero extraer la raíz cuadrada a 49 a la 6, igual, esto me da 7a a la 6. ¿Sí? Término cuadrado perfecto. ¿Qué pasaría si tengo otro? Por ejemplo, 50x al cuadrado. Le extraigo la raíz a este. Me doy cuenta que 50 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces este término no es cuadrado perfecto. ¿Qué pasa si tengo otro? Por ejemplo, 16x a la quinta. Le quiero extraer la raíz cuadrada. 16 sí tiene raíz cuadrada, que es 4, pero x a la quinta no tiene raíz cuadrada exacta, porque me quedaría x a la 5 medios, y 5 medios no es un número exacto. Entonces este tampoco es cuadrado perfecto. ¿Sí? El concepto de cuadrado perfecto se aplica a números que tienen raíz cuadrada exacta, en este caso términos de polinomios. Entonces, si yo identifico que tengo 2 términos dentro de un polinomio, como estos de acá, término 1, 16y cuadrado, término 2, 9z cuadrado, si esos términos son cuadrados perfectos y se están restando, a esto se le llama diferencia, porque es una resta de cuadrados perfectos. ¿Sí? Es una diferencia de cuadrados perfectos, porque es una resta de 2 cantidades que son cuadrados perfectos, porque si yo extraigo la raíz cuadrada de 16y cuadrado es un número exacto, y a 9z cuadrado es un número exacto. Entonces la regla para factorizar una diferencia de cuadrados perfectos dice que es igual a la multiplicación de 2 binomios. En uno va a tener una suma y el otro va a tener una resta.
¿De qué? De las raíces cuadradas de estos términos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16y al cuadrado? 4y. La raíz cuadrada de 9z al cuadrado, 3z. Y del otro lado se ponen las mismas. Entonces, 16y al cuadrado menos 9z al cuadrado es igual a 4y más 3z por 4y menos 3z. ¿Sí? Esa es una diferencia de cuadrados perfectos. El otro que está acá. Raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado es exacta. Raíz de 16 también. Entonces yo puedo decir que a al cuadrado b al cuadrado menos 16 es igual a que la raíz del primero, que sería ab. Raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado es ab. Más la raíz cuadrada de 16, que yo sé que la raíz cuadrada de 16 es 4. Y del otro lado se ponen las mismas cantidades, solo que con resta. Entonces la diferencia de cuadrados perfectos es igual a la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. ¿De acuerdo? Por eso es que en la clase anterior en algún punto mencionamos que los productos notables son la operación contraria de la factorización. Porque en productos notables, si yo tengo la suma por la diferencia de dos cantidades, esto es igual a elevar la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Entonces, la factorización es al revés, ¿verdad? Lo contrario del producto notable. Esa es la relación que hay entre productos notables y factorización. Entonces, vean, ahora ya tenemos 4 casos. Diferencia de cuadrados perfectos. Cada vez que se me presente un polinomio en algún examen o en algún ejercicio, mi procedimiento debe ser el mismo. Primero ver si no tiene factor común monomio. Si no tiene factor común monomio, busco el factor común polinomio. Si no lo tiene, veo si se pueden agrupar. Si no se pueden agrupar, ya veo si son una diferencia de cuadrados perfectos. Y si no cumple con ninguna de estas 4, pues ya paso al siguiente caso de factorización. Pero antes de pasar al siguiente, vemos estos dos casos. ¿A un binomio se le puede extraer raíz cuadrada? Sí. Porque si yo tengo x menos 3 elevado al cuadrado y le quiero extraer raíz cuadrada, ¿qué es lo que hace la raíz cuadrada? ¿Qué pasa cuando hay raíz cuadrada y potencia 2? Se anulan entre sí. Entonces esto me queda como x menos 3. ¿Sí? Y 4 también tiene raíz cuadrada, exacta. Entonces este es el primer término, se le extrae raíz cuadrada, es exacta, y el segundo es 4. Entonces se pone en un paréntesis el primer término más la raíz cuadrada del segundo. O sea, la raíz cuadrada del primero es x menos 3. Y en el otro paréntesis, el primer término menos la raíz cuadrada del segundo. Solo que aquí tengo que hacer una operación extra porque tengo términos semejantes. Entonces me queda x menos 3 más 2 sería menos 1. Y x menos 3 menos 2 sería menos 5. Y esa es la factorización. Esos son los llamados casos especiales, ¿verdad? De la factorización. Pero sigue siendo una diferencia de cuadrados perfectos. Solo tengo que tener cuidado a la hora de operar con las leyes de los signos. Vean acá. Aparentemente es una diferencia de cuadrados perfectos. Pero si yo vengo y le extraigo raíz cuadrada a estos, ninguno de los dos tiene raíz cuadrada exacta, ni 8 ni 50. Entonces no es diferencia de cuadrados perfectos. Pero aquí es donde viene la importancia de lo que les he estado diciendo. Primero se mira si tiene factor común monomio. No, que yo como vi que tienen una resta y que uno está elevado al cuadrado, ya pienso de entrada que es diferencia de cuadrados perfectos, pero no. No importa cuántos términos tenga, lo primero que tengo que hacer es ver si tiene factor común monomio. Y estos dos sí tienen un factor común monomio. Y ese factor común monomio es 2, porque entre 8 y 50 el MCD es 2. Entonces es el factor común monomio. 2. 8 dividido 2 es 4. 50x cuadrado dividido 2 es 25x cuadrado. Factorizo con factor común monomio, pero me doy cuenta que acá adentro, lo que está acá adentro todavía se puede factorizar, porque esto es una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Sí? Entonces raíz cuadrada de 4 es 2, más raíz cuadrada de 25x al cuadrado es 5x. Y en el otro lado se ponen con resta.
Ahí factoricé lo que está dentro del paréntesis, pero como afuera había un 2, lo tengo que poner también. ¿Qué es lo que hice acá? Entonces utilicé dos casos de factorización dentro de un mismo polinomio. Cuando utilizo dos o más casos de factorización, o el mismo caso pero más de una vez, a eso se le conoce como factorización completa. ¿Sí? Porque estoy utilizando más de un caso de factorización dentro de un mismo polinomio para llegar a la forma más simplificada, que eso es lo que busco. ¿Sí? Esa es una factorización completa, entonces utilizar dos o más casos de factorización o el mismo caso pero más de una vez. ¿Sí? Y vamos a encontrarnos muchos polinomios que van a requerir de una factorización completa. Vean este ejemplo. Y a la cuarta menos 81 x a la cuarta. Si extraigo raíz cuadrada, puedo ver que son cuadrados perfectos. No hay monomio factor común, ya verifiqué, no hay polinomio factor común, no hay agrupación de términos, veo si son cuadrados perfectos y si lo son. La raíz cuadrada de y a la cuarta es y al cuadrado, más raíz cuadrada de 81x a la cuarta es 9x al cuadrado. Y del otro lado se ponen restando, y al cuadrado menos 9x al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Observo que estos dos todavía son cuadrados perfectos. O sea, al factorizar esos dos todavía se les puede sacar raíz cuadrada exacta. Entonces hago eso, una nueva factorización. Sería y más 3x, las raíces cuadradas, y del otro lado restando. Y como esto ya era parte del polinomio, lo tengo que poner también. Solo que esto no es factorizable, ¿verdad? Porque es una suma de cuadrados perfectos y ese caso no existe. Entonces, me queda de esta manera la factorización. También es una factorización completa porque estoy utilizando el mismo caso de factorización, pero dos veces. ¿Sí? Primero hice una diferencia de cuadrados perfectos y uno de esos factores se le puede sacar otra vez diferencia de cuadrados perfectos. Es otro ejemplo de factorización completa. Observen este caso ahora. Veo un polinomio acá, y al cubo más 64x, perdón, más 64z al cubo. Factor común monomio no hay. Factor común polinomio tampoco. Agrupación de términos menos, porque solo hay dos. Diferencia de cuadrados perfectos no, no hay. Y como no hay factor común con monomio, tampoco puede ser factorización completa. Entonces, ¿qué es lo que observo? Que ahora tengo este término y al cubo, pero me doy cuenta que si yo extraigo una raíz, pero no cuadrada, sino cúbica, la raíz cúbica de y al cubo es un número exacto, ¿sí? Igual a... Y observo también que 64z al cubo tiene raíz cúbica exacta. La raíz cúbica de 64 es 4. Y la raíz cúbica de z al cubo es z, 4z. Entonces, cuando un número tiene raíz cúbica exacta se le llama cubo perfecto. Raíz cúbica exacta. Y acá hay un caso de factorización en donde puede ser una suma o una resta. Entonces a esto se le llama suma o diferencia de cubos perfectos. ¿Sí? Porque puede ser una suma o una diferencia. Y cuando identificamos que hay una suma o diferencia de cubos perfectos, utilizamos estas fórmulas que están acá arriba. ¿Vean? Cuando es una suma de cubos perfectos, se coloca en un factor la suma de las raíces cúbicas. Y en el otro
vamos jugando con estos términos, término 1 y término 2, el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y cuando es una diferencia, igual, la diferencia de las raíces cúbicas y luego el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aplicamos esas fórmulas, eso es lo que hay que hacer, aplicar esas formulitas. Entonces, si yo tengo este polinomio, y al cubo más 64z cubo, yo identifico que es una suma de cubos perfectos porque tienen raíz cúbica exacta. Su factorización obedece a la primera fórmula. Entonces en un paréntesis va la suma de las raíces cúbicas, que ya las encontré ahí arriba, y más 4z. Y en el otro paréntesis voy jugando con estos términos. El primero al cuadrado, que sería y al cuadrado, menos el primero por el segundo, que sería 4yz, más el segundo al cuadrado, que sería 4z al cuadrado, sería 16z al cuadrado. ¿Sí? Y ahí está, esa es la factorización de una diferencia de cubos perfectos, perdón, una suma de cubos perfectos. El otro ejemplo, que está a la derecha, dice 8t al cubo menos 27. Son cubos perfectos porque ambos tienen raíz cúbica exacta, solo que ahora es una diferencia, lo que obedece a la fórmula 2. Coloco en paréntesis la resta de las raíces cúbicas. La raíz cúbica de 8t al cubo es 2t. La raíz cúbica de 27 es 3. Luego voy jugando con los términos. El primero al cuadrado sería 4t al cuadrado. Aquí los signos son positivos. 2t por 3 sería 3 por 2, 6t. Y el último signo que también es positivo sería 3 al cuadrado igual a 9. ¿Sí? Y así es como factorizo la suma o la diferencia de cubos perfectos. Entonces a este caso lo agregamos a los básicos, ¿verdad? Sería suma o diferencia de cubos perfectos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 casos básicos. Estos son los casos que vamos a ver únicamente en la clase de hoy. En la siguiente clase ya vamos a ver otros 3 casos que corresponden a factorización de trinomios. ¿Sí? Entonces, si ustedes se pueden adelantar. En estos ejercicios que hemos estado resolviendo, he estado poniendo ejercicios de libro, de la hoja de trabajo. Entonces vamos a resolver un último antes de concluir. Acá está, a al cubo menos 16a. Entonces lo que les decía, alguien puede pensar al inicio que es una diferencia de cubos. Este tiene raíz cúbica exacta, pero este no lo tiene. Entonces ahí es donde cometemos el error, porque primero hay que ver si es factor común monomio. Y este tiene factor común monomio. Y el factor común monomio es a. Y la factorización me quedaría a al cuadrado menos 16. Y me doy cuenta que estos que están acá adentro es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces me quedaría a más 4 por a menos 4. Y esta que había factorizado al inicio. Entonces esta es una factorización completa, pero que utiliza factor común monomio y diferencia de cuadrados perfectos. Por eso es importante tomar en cuenta desde el inicio que hay que ir viendo caso por caso desde el más básico para ver cuál es el que nos funciona. Bueno, entonces este no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos en la página anterior, yo lo puse acá repetido. Con esto concluimos entonces la clase de hoy. Ustedes ya pueden empezar a resolver la hoja número 12 en el libro. En la siguiente clase vemos factorización de trinomios y con eso damos por concluido el tema de factorización. Entonces, hasta la próxima.